Bienvenidos a una nueva emisión de Dividend Talks, este espacio exclusivo para conocer la realidad económica de distintos países, porque hoy tenemos una emisión internacional, así que sin más voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos a Luis Fernando Mejía, que es economista de la Universidad de los Andes, máster en Economía de la Universidad de los Andes, máster en Economía, Universidad de Chicago, y tiene estudios doctorales en la economía en la Universidad de Chicago también. A mi izquierda, el CEO de Dividends es Iván Chomer. Y también a mi izquierda, a la izquierda de Iván, tenemos el CFO de Dividends, el señor Ezequiel Chomer. Sin más, entonces, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Bienvenido, Juan, también. Muy bienvenido, Luis Fernando, doctor Luis Fernando Mejía. ¿Cómo andás? ¿Bien? Gracias, un placer, un saludo muy especial para todos. Por favor, vamos a entrar entonces en la realidad económica de Colombia y, si me permiten, quería contarles que en el primer trimestre de 2023 el PBI creció un 3% respecto a lo que fue el año del 2022. En este sentido, todo lo que es la actividad inmobiliaria tuvo un crecimiento de casi un 2%. Ahí te pregunto, Luis Fernando, ¿por qué crees que fue así? ¿Y cómo ves este crecimiento de lo que es el real estate o los bienes raíces en los próximos meses? Pues mira, lo primero es que ha habido, digamos, una tendencia de un crecimiento relativamente moderado en todas las actividades inmobiliarias de real estate en Colombia luego de la pandemia, entre otras razones muy importante porque fue el sector inmobiliario uno de los pocos que tuvo un crecimiento positivo durante el 2020. Recordemos que en ese año toda la región tuvo, y por supuesto el mundo, tuvo el golpe de la pandemia. Cuando tú miras los crecimientos de todos los países de América Latina, naturalmente hubo unas caídas de la actividad económica. En Colombia, por ejemplo, en ese año la actividad productiva se contrajo en más de un 7%, muy similar a otros países de la región. Y uno de los pocos sectores, apenas 3 sectores tuvieron crecimiento positivo en ese año, fue justamente las actividades inmobiliarias, que por su naturaleza, porque son hechas, digamos, en espacios abiertos, fueron exceptuadas de las restricciones que se implementaron en Colombia y en muchos países a nivel mundial. Entonces, no tuvo una caída grande y claro, cuando tú miras el crecimiento post pandemia de las actividades inmobiliarias, también, digamos, un crecimiento muy cercano entre el 2,5-3% en los años 2021 y 2022. Entonces, estamos en una tendencia en donde las cifras son consecuentes con un hecho puntual y es que el real estate no cayó durante el 2020. Ahora bien, tenemos factores idiosincráticos particulares en Colombia que han afectado especialmente el segmento de lo que en nuestro país se conoce como la vivienda de interés social. Es una vivienda focalizada en los hogares de ingresos más bajos, en donde hay subsidios muy importantes que entrega el Estado, que en el contexto más reciente, a raíz de unas decisiones de política pública que han buscado cambiarle el instrumento de focalización, han generado ciertos traumatismos en algunos de los proyectos que ya habían estado de alguna manera concretados y eso ha generado una serie de desistimientos en buena parte de los proyectos de bien de interés social. Eso también afectó naturalmente el crecimiento del real estate en el primer trimestre. Sin embargo, Colombia este año, pues por supuesto, al igual que América Latina, tendrá un crecimiento inferior a lo que tuvimos el año anterior, un crecimiento muy destacado, de hecho el de Colombia en el 2022 que superó el 10% en términos reales. Este año tendremos una moderación del crecimiento, nuestro estimativo desde Fedesarrollo es un crecimiento cercano al 1,5% y en ese sentido nosotros estimamos que las actividades inmobiliarias o de real estate en Colombia podrían tener un crecimiento cercano al 2% real, que no es una cifra extraordinaria, pero que sigue siendo bastante más positivo que el promedio, digamos, de la actividad productiva como un todo. Además, destacable que el real estate es un sector conexo con una gran cantidad de sectores económicos desde el punto de vista del jalonamiento que se puede hacer. Estamos hablando de la industria manufacturera, del sector de servicios, además es un sector altamente generador de empleo y seguramente las apuestas del gobierno nacional estarán enfocadas también justamente en incentivar el crecimiento de un sector tan importante para la economía del país colombiano. Les extiendo un poco la pregunta, Iván, Ezequiel. Sí, yo creo que en el real estate siempre es como, digamos, las características del bien y del activo, de alguna manera son distintas a lo que no son, lo que son bienes de consumo, por ejemplo. Entonces,
Lo que pasa siempre cuando hay, no sé, en el caso de Petro, cambios de signos políticos en las administraciones, siempre eso genera un aumento de la incertidumbre, un aumento digamos, de la confianza en el futuro, digamos, a nivel general, ¿no? Esto sucede, lo vemos en toda la región y en todos los países, y bueno, en Colombia claramente con el cambio de gobierno, eso genera esta, de alguna manera, mini crisis de confianza y hace que, dadas las características de este tipo de activo, el real estate, uno vea menos movimiento. Para traducirlo simplemente, es decir, que la gente a la hora de tomar decisiones de compra en activos que tienen precios mucho más elevados que un bien de consumo o otro tipo de industrias por ahí de tickets más chicos, de alguna manera lo piensa dos veces. Entonces, en eso lo que sucede es que se traduce en un lag por ahí o en un retraso en las decisiones de inversión, ya sea, digamos, de inversores, que es una parte del segmento de la gente que consume activos de real estate, pero también lo vemos en la gente que va a comprar, digamos, como consumidor final para vivienda, porque uno también no nos olvidemos que a la hora de tomar la decisión de embarcarse en una compra de una nueva vivienda, una nueva casa, un nuevo departamento, también de alguna manera siempre está mirando lo que está pasando a nivel político y a nivel económico. Entonces, ante una mini volatilidad en ese sentido, dice, bueno, por ahí espero 6 meses, espero un año, a ver qué pasa, no vaya a ser que tome una mala decisión. Entonces, me parece que en ese sentido sí puede haber, cuando hay este tipo de cambios, un desaceleramiento, ¿no? en la tasa de crecimiento, digamos, de la industria. Como así también pasa lo contrario en situaciones que son totalmente al revés, ¿no? Donde uno ve que hay un boom de confianza y que uno ve que las cosas son muy buenas, es uno de los sectores que más rápido repuntan, porque la gente se lanza a invertir, digamos, hay como esa cosa especulativa con el real estate, se lanza a invertir y ve un boom en ese sentido en real estate y, como decía Luis perfectamente, termina siendo una industria que tiene una generación de empleo espectacular y que termina siendo súper positiva para la economía. Acá, Ezequiel, es importante el activo, ¿no? Ver qué tipo de activo tiene uno para lo que decía recién Iván, este wait and see, pero ya una vez que se regenera la confianza y pasa este periodo de volatilidad, bueno, saber dónde uno va a invertir, ¿no? Es correcto, si nos referimos al mercado de Colombia en este momento, y pensando más en tratar de hacer un forecast hacia futuro, yo creo que un crecimiento de 2% no lo veo tan disociado del PBI. Hay otros sectores que han traccionado mucho más, como el financiero o el de consumo suntuario o salidas, esparcimiento, que andan en el orden del 20%. Pero sí hay que tener en cuenta que un sector que todavía motoriza más fuerte que la parte inmobiliaria en sí es la construcción. Si queremos entender cómo va a andar el sector inmobiliario en un mediano plazo, tenemos que ver hoy la construcción. Y lo que sí veo una luz amarilla es que el crecimiento de la construcción ha sido negativo en el último quarter. Y eso nos dice de que hay, por un lado, de obras particulares, menos disponibilidad para un futuro, y por un lado de obra pública, menos infraestructura, lo que va a permitir valorizar menos las obras particulares también. Hay que ser entonces muy selectivo con lo que vamos a tener. Interesante. Luis, ahora vamos a referirnos a lo que es el tema de tasas de interés para crédito hipotecario, ¿no? El Banco de la República de Colombia, la tasa de interés establecida se ha ubicado en un promedio del 5,3% durante los últimos 10 años, teniendo su valor más alto en 16,6% en febrero de lo que es 2023. Respecto a esto, Luis Fernando, te pregunto, ¿cuáles crees que fueron los efectos de esta suba durante 2023? ¿A qué se deben? ¿Y cuándo pronostican que va a ser la próxima suba? Bueno, mira, lo primero quisiera referirme a por qué se ha dado este aumento en las tasas de interés de crédito hipotecario, que como tú bien lo mencionas, pues están en máximos históricos en los últimos 10 años. La razón fundamental tiene que ver con la política monetaria. Al igual que todos los países de la región, Colombia ha venido subiendo su tasa de interés por parte del Banco Central, que es el Banco de la República de nuestro país, desde septiembre del 2021.
En ese momento la tasa de interés del banco estaba en 1.75%. El último dato de la tasa de intervención por parte del banco es del 13.25%, un aumento bastante importante en esa tasa de interés. Eso inmediatamente se traduce en aumentos en las tasas de interés de todos los créditos, incluyendo, por supuesto, el crédito hipotecario, porque de alguna manera esa tasa de referencia se convierte en una tasa piso para el resto de los créditos de la economía. ¿Por qué el Banco de la República ha hecho esto? Como en todos los demás países de América Latina, básicamente por un problema importante de aumento de la inflación. Recordemos que ese ha sido uno de los elementos distintivos de la pospandemia, una recuperación de la actividad económica, pero también unos problemas inflacionarios. Ahí hay factores tanto de oferta relacionados con los problemas en las cadenas de suministro a nivel mundial, los aumentos en los precios de los fletes, de los transportes, el impacto del conflicto entre Ucrania y Rusia, que también ha impactado negativamente a la región, pero también, naturalmente, en el contexto local, los aumentos tan importantes de la demanda, porque había una demanda reprimida durante la pandemia, los hogares de ingresos medios y altos ahorraron durante el 2020 y salieron luego del levantamiento de las restricciones a gastar de manera importante, y eso se evidencia en las altísimas cifras de crecimiento del consumo de los hogares, especialmente en el 21 y el 22. La combinación de unos problemas de abastecimiento con un aumento muy grande de la demanda, naturalmente, pues ya sabemos, se refleja en un aumento en el nivel de precios, es decir, mayor inflación. Entonces, el Banco de la República ha venido subiendo sus tasas de interés para tratar de mitigar ese crecimiento del consumo y volver a reducir la tasa de inflación. El año pasado en Colombia, una cosa muy atípica realmente, la inflación cerró por encima del 13%. Colombia no tenía una tasa de inflación tan alta desde el siglo anterior, desde 1999, y eso, por supuesto, ha generado preocupaciones. Entonces, esa es la razón por la cual el banco ha subido la tasa de interés. ¿Cuáles han sido los efectos? Como tú bien lo mencionas, eso ha subido las tasas de interés de todos los créditos, incluyendo la hipotecario. De hecho, la cifra para el mes de abril ya estaba la tasa de interés en 17%, y eso ha generado entonces una caída tanto en la oferta como en la demanda de crédito hipotecario. De hecho, el año pasado estábamos con tasas de crecimiento reales del crédito hipotecario cercanas al 8%. Ya en este primer trimestre del año estamos con contracciones reales en la cartera de crédito. Ahora bien, hacia adelante, ¿qué deberíamos esperar? Tuvimos una muy buena noticia en Colombia para el mes de abril, y es que por fin pareciera que la inflación tocó techo en marzo. En marzo la inflación había sido el 13.2%, abril la inflación fue el de 12.8%, así que por fin estamos viendo en Colombia una reducción en el margen en la inflación. Las expectativas que tenemos nosotros, el mercado en general, es que la inflación va a continuar reduciéndose en lo que resta de este año, especialmente en la segunda mitad del 2023, no para llegar a niveles de largo plazo. La inflación en Colombia a largo plazo es más o menos 3%. El estimativo y la expectativa que tenemos nosotros es del 9% de inflación, por encima del techo que se ha fijado el Banco de la República, que es del 4%. Pero a la par de esa reducción de la inflación, estamos estimando que el Banco de la República en la segunda mitad de este año va a reducir su tasa de interés. Nuestro estimativo es que llegará del 13.25 actual al 12%. No vemos alzas adicionales en la tasa de interés. De hecho, lo que estamos estimando es que en la segunda mitad vamos a ver reducciones en la tasa de interés. Y eso lo que va a generar, naturalmente, es eventualmente reducciones también en las tasas de interés de crédito hipotecario. Ojalá esa sea el escenario, porque eso, por supuesto, es fundamental para incentivar y reactivar otra vez esa oferta y demanda de crédito para compra de vivienda. Ezequiel, ¿alguna acotación respecto al tema? Bueno, no debemos soslayar que todos estos acontecimientos relacionados a la inflación y a la suba de tasas en todos los países de Latinoamérica y del mundo están profundamente relacionados con la inflación y las tasas de interés elevadas en los Estados Unidos. Uno toca una variable allá y repercute en todo el mundo. De manera que de no mediar un cambio en la política de tasas de Estados Unidos, no hay motivos para creer que esto cambie tampoco en Latinoamérica. Ahora, sí, la buena noticia es que aparentemente podríamos estar llegando a un techo en lo que son las subas de tasas, quizás en los niveles de ahora o quizás en un nivel de un cuarto de punto
más, lo cual sí podría impactar en que, bueno, siempre y cuando la inflación continúe bajando en los Estados Unidos, ¿no? Pero si eso ocurre, deberíamos entender que cambiamos nuevamente a un ciclo, o por lo menos se amesetó este ciclo. Ahora bien, ¿cómo va a impactar en Colombia puntualmente? Va a depender también de factores puramente locales, entre ellos también la actualidad política, cómo encara el presidente Petro para introducir las reformas estructurales que está proponiendo, como lo va también en las próximas elecciones de medio término que tiene ahora pronto en octubre. Política que siempre influye en la economía de cada país y, bueno, escala obviamente en cada lugar y en cada región, ¿no? Momento de meternos en el tema de inversiones. Hay un informe de la ANAR, que justamente este informe dice que las adquisiciones de inversores extranjeros de bienes raíces en Estados Unidos aumentaron casi un 50%, 49% más precisamente, dentro de los cuales México tiene el 23% y Colombia el 10%. Fueron los que ocuparon los dos primeros puestos. ¿Por qué creen, y acá le pregunto a ambos, podemos empezar con Luis, ¿por qué creen que eligen el real estate como inversión y qué escenario puntualmente hay para los inversores en los Estados Unidos? Luis. Pues mira, como lo hemos venido mencionando, indudablemente el tema político juega un rol muy importante y central en las decisiones de inversión. Naturalmente, la llegada de un gobierno de izquierda en Colombia, algo que pues no se había dado en nuestra historia moderna como nación, ha generado algo de incertidumbre. Ha habido, digamos, algunos anuncios sobre cambios importantes en el modelo económico, las discusiones de reformas estructurales. Actualmente Colombia se está discutiendo tres reformas: la pensional, la laboral y la de salud, con una, digamos, con un énfasis en un rol más central para el Estado frente a lo que ha sido, digamos, tradicionalmente en Colombia. Y eso ha generado también, por supuesto, deterioros en el precio de muchos activos locales. Estamos hablando en particular, por ejemplo, no solamente de la bolsa de valores en Colombia, que ha tenido un desempeño muy inferior a lo que ha sido, digamos, el desempeño en promedio en América Latina. En ese contexto de una mayor incertidumbre política, de pérdidas en el valor de los activos locales, incluyendo nuestra moneda, incluyendo la bolsa de valores, pues naturalmente lo que hacen los inversionistas es mirar hacia afuera. ¿Y qué candidato pues más natural en esta coyuntura que Estados Unidos, un país muy cercano a Colombia? Estamos, digamos, a 2 horas y media en avión desde Bogotá, en donde hemos visto un mercado laboral tremendamente dinámico, una economía que ha mostrado una resiliencia y una recuperación muy importante, obviamente con un tema de inflación que ya se viene controlando, pero un mercado laboral que se encuentra en pleno empleo. De hecho, la tasa de desempleo, por ejemplo, de los hispanoparlantes en Estados Unidos está en un mínimo histórico, 4.4%. Entonces, cuando ves a nivel local incertidumbre, deterioro en el precio de los activos, desvalorizaciones, y ves un país como Estados Unidos, que por su tamaño, por su escala, por su solidez, pues luce bastante bien, pues naturalmente el real estate se abre como una de las oportunidades más importantes de inversión. Entonces, el tema político, las oportunidades, el desempeño de la economía estadounidense recientemente, las buenas cifras en el mercado laboral, pues ponen de presente que en esta coyuntura los inversionistas buscan activo refugio. El activo refugio por excelencia es el dólar, y naturalmente las inversiones de real estate en Estados Unidos pues también dependen justamente de esa evolución del dólar. Es un tema también muy importante en esta coyuntura. Cuando las monedas se deprecian y tú tienes inversiones en dólares, pues naturalmente es una cobertura muy importante que da rentabilidades en momentos en donde hay desvalorizaciones de los activos locales. Iván, bueno, lo decía recién Luis Fernando, ¿no? Cercanía, la solidez del mercado. Uno mira el activo inmobiliario en Estados Unidos. Sí, yo coincido totalmente con lo que dice Luis. Creo que todo sale, digamos, de una misma raíz, de un mismo problema que tiene que ver con la volatilidad en su amplia expresión, ¿no? Ya sea económica, política, de tipo de cambio. La volatilidad genera incertidumbre. Esa incertidumbre de alguna manera se traduce en que la gente sale a buscar protección ante posibles cambios y posibles cambios negativos. Claramente el real estate históricamente siempre fue un refugio de valor, o sea, el ladrillo se conoce como un refugio de valor, y por eso en Latinoamérica el real estate es tan, digamos, afín al consumidor, porque es ampliamente
digamos, conocida esta propiedad del real estate, entonces lo que pasa es, de alguna manera, eso. O sea, esa razón genera, por un lado, búsqueda de protección en el real estate y, por otro lado, la búsqueda de protección en real estate en otros mercados, que no necesariamente son los locales, cuando obviamente hay, como decía antes, un cambio de signo político en Colombia. Esa volatilidad hace que el inversor trate de protegerse con un mercado que le ofrezca más constancia y más estabilidad. Y tal cual como decía Luis, Estados Unidos siempre viene demostrando que es de los países más constantes del mundo, la moneda más estable o de las más estables del mundo, y de alguna manera eso se ve reflejado en el estudio que vos nombrabas de la ANAR, que es una institución americana que mide, digamos, cuál es la entrada de flujos de capitales al real estate, y donde uno puede ver que, de alguna manera, de todos los dólares que entran a Estados Unidos anualmente a invertirse en real estate, el 50% de esos capitales son latinoamericanos. Es un montón. O sea, estamos hablando que la mitad de cada dólar que entra a Estados Unidos a invertirse en real estate es de Latinoamérica. Eso es, de alguna manera, una demostración de que esto que contamos, de que la volatilidad genera búsqueda de otras fronteras, otros mercados dentro del real estate, es real, ¿sí? Es real. O sea, son 30 billones de dólares que todos los años de alguna manera se depositan en real estate americano, buscando de alguna manera esa protección. Ezequiel, puntualmente, ¿cómo es la experiencia de Dividends en Colombia? La verdad que es asombrosa. Venimos trabajando en Colombia desde hace poco menos de un año y hoy ya se convirtió en nuestro segundo mercado. Pensá que en los últimos 3 meses el promedio de inversiones de producto de Colombia en dividends ha orillado el 37%. Así que Un número muy alto. Un número muy alto, detrás de Argentina, por supuesto, porque ya veníamos trabajando hace muchos años más atrás en nuestro país, pero ha crecido muy rápido. El público colombiano tiene mucho apetito por este tipo de productos, todo lo que sea inversiones en Estados Unidos y especialmente en Estados Unidos en real estate, que es un mercado que la gente sabe que es sólido y sabe que es un producto noble que, aparte de tener una gran rentabilidad, es siempre una protección de capital en momentos buenos y momentos malos también. ¿Ahí qué beneficios crees que ven en lo que es Dividends, los colombianos principalmente? Bueno, siempre me gusta decir que nuestra propuesta de valor es poder acercarle al inversor latinoamericano el negocio a su casa, sin tener que moverse. Hay un viejo chiste que dice, la mejor forma de volver a Estados Unidos con 1 millón es haber invertido 2. Y es verdad, uno cuando va a invertir en un mercado que no conoce siempre tiene que pagar un derecho de piso, un costo de aprendizaje. Con Dividends, lo bueno es que uno no tiene que hacerlo porque ya lo hace a través de una empresa que ya conoce cómo es el mercado. No es simplemente comprar un inmueble en Miami Beach o comprar una casa en Detroit o un apartamento en Nueva York. Todos los mercados tienen su letra chica, su sustrato, sus diferencias. Es bueno poder comprender por qué uno compra un inmueble en un lugar o en otro. Bueno, todo eso lo tenemos ya en nuestro conocimiento del mercado en dividends hace muchos años y creo que por eso es que la gente nos elige. Y si me permitiste, te complemento con otro dato que tiene que ver con esto que decía Ezequiel, que es de alguna manera el acceso que es tan importante a los mercados, ¿no? Ya sea nuestro o de cualquier, digamos, otro instrumento. El acceso es lo más complicado y cuando uno mira nuestra base de clientes, nosotros te podemos decir que solamente el 20% de nuestros clientes había invertido previamente en Estados Unidos. ¿Bien? Eso quiere decir que en realidad hay una demanda reprimida para invertir en hacer inversiones cross-border en real estate, como nosotros decimos, que de alguna manera no hay oferta que le esté, o hasta ahora, digamos, no había mucha oferta que le esté... No estaba contenida, digamos. Exactamente, que le esté contención. siendo, digamos, que esté generando un fit con eso que busca el inversor. ¿Y por qué? Porque obviamente las barreras de entrada, como decía Ezequiel, son tan altas para una persona común, no estoy hablando de un family office o inversores de altísimo patrimonio, que es mucho más fácil para ellos, sino que para un inversor más normal, poder invertir en otro mercado
es muy caro, es muy difícil, hay un costo de conocimiento, ¿cómo se llama?, de costos iniciales que tiene que de alguna manera afrontar. Entonces, eso hace que sea muy difícil. Entonces, en este dato que yo te acabo de dar, de alguna manera remitiéndome siempre a los datos en estas cosas que decimos y contamos, verificamos que es una realidad, que hay realmente una demanda reprimida de un montón de clientes, no solamente en Colombia, sino en toda la región, porque esta misma situación de volatilidad la vemos en muchos de los países de la región. Entonces, de alguna manera, eso es lo que estamos queriendo hacer desde Dividends, poder ofrecer y acercar mercados estables y darle a los inversores, a los clientes, una alternativa de inversión en un activo que conocen, pero de alguna manera en un mercado mucho más sólido de lo que por ahí están acostumbrados y menos volátil, más estable. Nombraban recién lo que es el multifamily y dentro de lo que es real estate, bueno, fue el sector con mayor inversión durante 2022. ¿A qué creen? Y acá te pregunto, Ezequiel, ¿a qué se debe esto? ¿Y qué pueden decirnos sobre este modelo de inversión? Después abro la pregunta. Bueno, en Latinoamérica estamos acostumbrados a querer comprar nuestra casa, nuestro departamento, porque producto de la inestabilidad en todos los países, estamos acostumbrados a que la mejor forma de ahorrar es en algo que podemos tocar. En Estados Unidos la mentalidad es muy distinta. El inversor no se fija en comprar una propiedad en el sentido de que sea una vivienda, sino en un conjunto de viviendas. Ahora bien, ¿quién es el inversor en Estados Unidos? Porque eso es muy importante recalcar quién es. El americano promedio no invierte en real estate. ¿En qué invierte el americano promedio? Sabe que no conoce de inversión, entonces invierte a través de gente que se dedica a eso. Un fondo de inversión, un fondo de pensión, un seguro de retiro. Pone la plata ahí y ellos se encargan. Ahora bien, ¿en qué invierte ese fondo de retiro? O el que sí sabe, el smart money, el que tiene un patrimonio considerable. No en una vivienda o en otra, sino en un paquete de viviendas o de oficinas o de industrias. La cuestión es que es un paquete, por economía de escala. Ahí es donde entra el multifamily. El multifamily es un edificio que tiene, por regla general, más de 5 unidades. Tratamos de que sea mucho más, hay 40, más de 100, en el cual uno compra el edificio entero, lo compra alquilado, ocupado en este momento. En general trata uno de buscar un edificio que ya tenga ciertos años y haya posibilidad de darle una apuesta de valor, que le suba la capitalización el día que lo venda y se opere todo en conjunto para lograr esa economía de escala que les mencionaba. Eso ni más ni menos que es el multifamily. Hace poco, no sé si habrán escuchado que se cambió de manos el famoso edificio de Nueva York, el Flatiron. No es ni más ni menos que eso, es un edificio destinado enteramente a renta. Luis Fernando, ¿alguna acotación, tema multifamily? Mira, claro que sí. Primero, un tema muy importante que no hemos mencionado explícitamente, pero que es clave para las decisiones de compra en el real estate, no solamente multifamily, sino también single family, es las condiciones de liquidez y de menores costos de crédito en Estados Unidos. Hablábamos hace algunos minutos de las tasas de interés de crédito hipotecario en Colombia, que hoy en día están en el 17% anual. Bueno, cuando tú miras en Estados Unidos, esas tasas pueden estar entre el 5 y el 6%, lo cual por supuesto hace atractivo inversiones, además multifamiliares que, como lo mencionaba Ezequiel, son de alta escala. En el contexto, digamos, de un costo relativamente asequible de financiamiento, pues indudablemente esas inversiones se hacen más atractivas. Pero yo quisiera destacar algunos elementos que permiten entender la racionalidad de por qué ha habido, digamos, un énfasis bien importante en el multifamily recientemente. Yo destacaría dos factores importantes. El primero es la capacidad de generación de flujo de caja, ¿no? Como es una escala grande, pues naturalmente eso permite generar un flujo de caja más grande para el inversionista y eso lo hace, digamos, atractivo desde el punto de vista de las inversiones. Pero además tiene un componente muy importante de diversificación del riesgo. ¿En qué sentido? Cuando tú tienes una propiedad multifamiliar, digamos que son 10 propiedades habitables, tienes 10 arrendamientos que te generan un flujo de caja y por alguna razón coyuntural una de las familias sale, bueno,
estás perdiendo, entre comillas, el 10% del flujo mensual. Cuando tienes un single family, se te va esa persona, pierdes todo el flujo. Entonces hay una diversificación del riesgo de ocupación, que no es menor, que es muy importante y que permite garantizar cierta sostenibilidad en esos flujos financieros. Y de la misma manera, cuando hay choques negativos en la actividad económica, supongamos que hay una inversión particular y hay un choque que afecta específicamente una industria, un sector en la ciudad donde has invertido, pues también justamente tener propiedades en el multifamily te garantizan, es muy difícil ver un escenario donde todos los habitantes de tu propiedad van a salir. Entonces, en el momento en donde hay ciclos económicos negativos, también hay una posibilidad, digamos, de cubrirse contra ese riesgo cuando tienes, digamos, estas alternativas de multifamily. Así que tiene atractivos muy interesantes en esas dos dimensiones, diversificación del riesgo frente a las ocupaciones, un instrumento también que puede ser contracíclico y por supuesto esa capacidad de generación de flujos de efectivo que es muy atractivo para los inversionistas. Iván. Sí, perfecto lo que dice Luis Ezequiel, 100%, y lo que quería agregar también a lo que decía Luis recién, como una tercera característica, es que tiene una gran capacidad para hacerle frente a la inflación. Porque como uno tiene unidades que se alquilan, ¿sí? O sea, un multifamily no es más que un edificio de renta con muchas unidades. Esas unidades se alquilan y se alquilan a cualquier tipo de clase social, o sea, depende del activo, puede ser gente trabajadora o puede ser edificios de lujo. Pero como se alquilan por periodos de un año, ¿sí? Como cualquier alquiler, uno tiene la capacidad de subirlos. Entonces, cuando hay contextos inflacionarios como ahora, los alquileres todos los años se ajustan. Entonces, uno, de alguna manera, ese flujo que recién hablaba Luis, se va incrementando año tras año. Y en esa rotación de los inquilinos, de los tenants, va uno pudiendo construir ese ajuste inflacionario muy rápidamente, no solamente al año, sino que vos pensás que todos los meses de repente tenés, hay un paquete, un porcentaje de los inquilinos que se les vence el contrato, entonces ya mensualmente uno puede ir ajustando. Entonces es una propiedad muy importante porque no solamente te permite hacerle frente, sino que a veces inclusive te permite mejorar los rendimientos en contextos inflacionarios, porque los costos suben a veces con tasas más lentas, o inclusive, como es una base, como siempre los costos son menores a los ingresos, ya al ser una base porcentual menor, el spread que se va generando en momentos de inflación es hasta superavitario. Y no solo eso, sino también inclusive a uno le permite protegerse ante contextos de suba de tasas, porque si bien obviamente la suba de tasas te puede subir un costo financiero, también uno se protege con ese incremento en los alquileres. Y hay muchos estados, incluyendo Florida o Nueva York, donde los alquileres han subido muy por encima de la inflación, por una cuestión de demanda, porque ¿qué pasa? En este contexto puntual, con suba de tasas, sube el costo de financiamiento, o sea, el crédito hipotecario es más caro, menos gente puede acceder a la compra, más gente se vuelca al alquiler y por ende hay más demanda en alquileres, ¿no? Entonces eso genera que no solamente haya un incremento en los precios de los alquileres por ajuste inflacionario, sino también por demanda. Entonces, esa es otra de las propiedades que tienen este activo. Y cuando uno se pone a ver, siempre un poco tratando de remitirme a los datos, el multifamily es en Estados Unidos uno de los activos más elegidos por el mercado, ¿sí? De alguna manera es o tiene el 50% casi del market share, digamos, de la cuota de mercado de todas las inversiones de real estate en Estados Unidos. Es decir, es casi la mitad del mercado de inversiones de real estate de Estados Unidos, es el más popular, el que más utilizan los desarrolladores, los fondos de inversión, por todas estas características que hablábamos recién. Y en mi opinión personal, termina siendo para mí uno de los mejores activos de real estate del mundo, porque estás parado en los mejores mercados, en los más estables, en los mejores submercados, donde las tasas de crecimiento son excelentes y donde hay una demanda laboral constante. Está parado en edificios que ya están terminados, o sea, no hay riesgo de construcción, ya están performando y tiene un flujo constante. O sea que además de generar valor y apreciación de capital a lo largo del tiempo, uno puede ir recibiendo esa renta que de existir un ciclo negativo, ¿sí?
que de existir un ciclo negativo, esa renta a uno le permite hacer de puente. O sea, uno puede seguir esperando 1 año, 2 años hasta que recupere un mercado, si eventualmente hubiese una crisis, y seguir percibiendo la renta de ese inmueble que, como decía Luis, está totalmente diversificada. Seguimos con este informe de la NAR, que es la National Association of Realtors, y dice que, y recién nombrabas Iván, Florida, las ciudades que los colombianos más eligen son Florida y Texas. ¿Por qué, Ezequiel, eligen estas ciudades? Bueno, yo creo que hay un factor de conocimiento, mayor conocimiento, de subjetividad, de preferencia por los que uno ya visitó, donde uno tiene buenas experiencias. Obviamente, el lugar más visitado por los latinoamericanos es Florida, especialmente Miami, Orlando, todo el cordón de las ciudades donde están los parques, las playas, los centros turísticos, el sur, centro de la Florida. Texas también por un factor de cercanía con Latinoamérica, especialmente con México, mucha comunidad de habla hispana. Y eso es lo que más explica la inversión. Además, estos estados, aparte de ser conocidos, son estados que traccionan mucho, son estados que tienen sus particularidades más técnicas. Por ejemplo, ninguno de ellos dos pagan impuesto estatal a las ganancias, el income tax. Y son estados que tienen vectores de crecimiento muy fuerte. En Texas, todo lo que es el mundo ligado al petróleo, a la medicina, a la industria manufacturera, a la tecnología. En Florida, aparte de lo que es el turismo receptivo y la parte agroalimenticia, tiene muchísimos otros vectores también de crecimiento ligado a la tercera edad, a la radicación en ese estado por sí, que empuja muchísimo la demanda inmobiliaria. Pero no perdamos de vista también que hay 48 estados más y todos tienen sus motores, todos tienen su dinámica. Hay estados que son más dinámicos que otros, que tienen más potencial de crecimiento que otros, pero es bueno estar diversificado, como dijo Luis hace un ratito. La diversificación es esencial porque si un lugar queda más rezagado, en el otro nos va a dar revancha. Ahí te pregunto, Iván, hablaba de otros estados, hay 48 más, y le voy a hacer la extensiva la pregunta a Luis Fernando, como local, ¿no? Como colombiano. ¿Qué otros lugares son atractivos para invertir? Como ciudades, bueno, Denver es una gran ciudad con un crecimiento espectacular. Dentro de Texas hay múltiples mercados que están creciendo mucho. Obviamente el que más empuja es Austin, que de alguna manera es donde se viene creando como una especie de hub de tecnología o muchas de las empresas que están radicadas en Silicon Valley se están moviendo a Texas, y es el caso de Tesla y de muchas otras empresas. Ahí Dividends empieza a tener presencia. Obvio, ahí ahora, tenemos ¿no? varios productos de inversión que ya están generando excelentes rendimientos y retornos, y también obviamente eso genera un efecto derrame en las demás ciudades, ¿no? O sea, cuando vos tenés una ciudad que está traccionando tanto dentro de un estado, pasa que, por ejemplo, empiezan a subir los precios de las propiedades, entonces gente que ya vivía en la ciudad se le empieza a hacer un poco caro, entonces se va a la ciudad más contigua, digamos, y entonces eso va generando ese efecto derrame en otras ciudades, Houston, obviamente, la capital. Y tampoco nos olvidemos que Texas de por sí solo es una de las economías más grandes del mundo. Es más grande que, obviamente, que el PBI de Texas es mucho más grande que Argentina, y está dentro del top 10 de las economías más grandes del mundo si uno lo compara con países. Lo mismo con California. Entonces, cuando uno habla de estados, de alguna manera está hablando de economías que son más grandes que muchos de los países del mundo y que tienen un poderío, en todo sentido, totalmente espectacular. Y yo creo que esto se trata, como decía Ezequiel, ¿no? Es muy psicológico a la hora de invertir, porque uno siempre termina invirtiendo en lo que conoce, ¿no? Y a medida que uno va conociendo, se va soltando. Pasa esto con la Florida y con Texas, y por eso son como los dos polos más grandes de inversión. Pero un poco lo que tratamos de hacer nosotros es acercar ese tema de dar acceso y de acercar estos nuevos mercados, o estos nuevos mercados para el latino, ponle, que no son tan conocidos, donde uno puede capturar riqueza y capturar valor, porque el mundo es enorme y hay un montón de oportunidades, ¿no? Te doy un ejemplo sin ir más lejos. Estamos casi terminando de vender los últimos cupos de un deal en la ciudad de Las Vegas, en Nevada. Vos me dirás, Las Vegas, casinos. Sí, pero no solamente casinos. Es espectáculos, centros de convenciones, turismo interno. Es una bestia como atracción a esa ciudad, y
siempre va a estar ahí. O sea, ya pasó la pandemia y sobrevivió, y la gente que trabaja en todos estos lugares turísticos tiene que vivir en algún lado. Y entonces, entender el porqué de una ciudad, que es una ciudad en el medio del desierto, ¿por qué crece tanto? Por estos motivos. O sea, es siempre bueno cuando uno hace una inversión analizar cuál es el sustrato que está atrás. Y ahí, Luis, apelo a tu experiencia local y de economista, ¿qué debiera ver el inversor en esta ciudad de Estados Unidos? ¿Cuál sería tu recomendación? Pues mira, aquí hay varios elementos muy importantes y yo quisiera dar una perspectiva sobre la visión hacia adelante en términos de dinámicas, y ya lo comentaban ustedes en la conversación. Dos estados muy dinámicos, la Florida y Texas, que han representado una parte muy importante de la inversión en real estate en Colombia, entre otras razones porque cerca del 40% de la población colombiana migrante vive justamente en esos dos estados, que era el punto que mencionaba Ezequiel, es el conocimiento de esas redes de migración que pues ya tienen un feeling de cuál es la dinámica del estado, y entonces invitan, por supuesto, a otras personas a acompañarlos en esas dinámicas migratorias y de compras de inversiones en real estate. Pero mirando también hacia adelante, una cosa que puede ser útil para los inversionistas frente a perspectivas en los real estate en Estados Unidos tiene que ver con las dinámicas post-pandemia de migración que se ha dado al interior de Estados Unidos. Ustedes saben que ha habido un cambio estructural a raíz de la pandemia en donde la movilidad se ha incentivado por cuenta de que muchas personas han incorporado el teletrabajo de manera mucho más permanente en su vida diaria, una cosa que no existía antes de la pandemia. Entonces, las ciudades típicas de alto ingreso per cápita, pero también de altos costos de real estate, caso Nueva York, Chicago, Washington, Los Ángeles, San Francisco, si tú miras los patrones migratorios, han tenido salidas de personas que son graduadas del college, es decir, personas que seguramente han incorporado en sus procesos laborales la posibilidad de estar de manera remota, pero buscan otras ciudades para evitar los altos costos asociados al real estate en esas grandes ciudades de Estados Unidos. Y el dato interesante que quería compartir con ustedes es cuáles son las áreas metropolitanas de Estados Unidos que han recibido mayoritariamente esos flujos migratorios. Estamos enfocados especialmente de nuevo en los college graduates, que son personas de alto capital humano que naturalmente van a demandar servicios, vivienda, y que seguramente van a dinamizar aún más este tipo de economías. Y como lo mencionaban ustedes, en el top 7 de las ciudades, pues hay una repetida presencia de ciudades de Texas. Voy a decirles el listado: Austin, Dallas, Houston. Son 3 de las 7 ciudades que más han recibido recientemente migración de college graduates en los últimos 2 años. Eso indudablemente implicará mayor demanda de vivienda, mayor actividad económica y eventualmente perspectivas adicionales de rentabilidad. ¿Qué otras ciudades aparecen ahí? Denver, Colorado, también ha tenido una dinámica muy interesante. Nashville, Tennessee, Phoenix, Arizona, y en el estado de la Florida, una ciudad que ha recibido una gran cantidad de migrantes y que seguramente habría oportunidades muy interesantes, que es la ciudad de Tampa, muy cerca, pues ya sabemos, a la ciudad de Orlando. Así que ese tipo de dinámicas migratorias, el cambio estructural que ha generado la pandemia en términos de permitir el trabajo remoto, está abriendo nuevas oportunidades de crecimiento en real estate en áreas metropolitanas que antes, digamos, no eran las más demandadas, pero que seguramente de nuevo abrirán oportunidades muy interesantes de inversión en el corto y mediano plazo. Si llegaste hasta acá y todavía no invertiste en bienes raíces, quédate unos minutos más porque viene la parte más importante, que es saber qué cuidados y qué recomendaciones tiene que tener uno a la hora de hacer la inversión. Y ahí apelo a la ayuda de los tres. Iván, ¿qué hay que pensar? Varios factores. Obviamente rentabilidad, obviamente plazos, obviamente los fundamentals, ¿no? Eso lo pongo como tercero porque me parece una de las cosas más importantes, que es un poco lo que mencionaba recién Ezequiel. Sí. O sea, ¿cuál es la tesis de la inversión en la que estoy queriendo invertir? ¿Con qué tiene que ver? ¿Por qué variable se mueve? ¿No? En el caso de los productos de dividends y del real estate en general, y puntualmente el multifamily, es un producto que, para dar un ejemplo, ¿no? Es un producto que está basado en la vivienda del americano, ¿no? Entonces, cuando Del local. El local.
Entonces, cuando uno se pone a pensar cuáles son las variables que afectan la vivienda de la gente, realmente son pocas. O sea, fíjate que durante el COVID, o sea, uno de los movimientos así a nivel global más importante de la historia, en los últimos no sé, siglos, años, no sé lo que sea, solamente cayó un 3% los pagos, o sea, las colecciones de renta del multifamily a lo largo y ancho de Estados Unidos. ¿Eso qué quiere decir? De vuelta, siempre dirigiéndome a los datos, ¿no? Que lo que, o dicho de otra manera, lo último que deja de pagar la gente es la vivienda. Ante un escenario de volatilidad, crisis mundial, la gente deja de ir a comer afuera, deja de ir al cine, deja de hacer un montón de cosas, pero su casa es su casa, ¿sí? Entonces, ese es el fundamento que está atrás de, por ejemplo, el multifamily, ¿no? Si uno lo compara con retail, o sea, locales, oficinas, los fundamentos son distintos y tienen más que ver con lo que decía recién Luis. O sea, los movimientos o los cambios en el teletrabajo o en el trabajo desde el hogar hacen que obviamente la demanda de metros cuadrados de oficina sea menor. Entonces, ¿por qué para nosotros, vuelvo a decir lo que dije antes, que el multifamily es uno de los mejores productos del mundo? Y esto lo pongo meramente a modo de ejemplo para responder tu pregunta, es que los fundamentos son muy buenos, las rentabilidades o esa ecuación de riesgos que tengo versus el beneficio que me da es muy alta y por este motivo es que es uno de los más elegidos dentro del mercado americano, ¿no? Yo creo que así a nivel general esas son las variables que uno tiene que mirar, ¿no? O sea, rentabilidad, plazo, riesgos y fundamentos, digamos, del producto en el que voy a invertir. Ahí, Luis, te pregunto, me imagino, uno tiene que mirar también lo que es la empresa, la compañía, ¿no? El track record. ¿Qué otras cosas más ves o le recomendarías vos a un inversor? Indudablemente, mira, tal vez uno de los temas más importantes es apoyarse en quienes saben, en quienes conocen justamente de las dinámicas particulares, en este caso el real estate, empresas que tengan trayectoria, experiencia. Ustedes tienen, por supuesto, ya una historia importante en ese país. Eso es fundamental, porque el conocimiento local es absolutamente crítico para entender si una inversión puede ser rentable en largo plazo o no. Me gusta mucho lo que acaban de mencionar, especialmente el tema de fundamentales. Nosotros los economistas lo llamamos también el entorno de inversión. Y no solamente el entorno actual, sino especialmente hacia adelante. Cómo se están viendo las perspectivas en materia de crecimiento económico, de comportamiento del mercado laboral. Factores adicionales que se deben tener en cuenta, y que seguramente ustedes también tienen una experticia muy grande en esto, es cómo son los impuestos, los costos relacionados con esa inversión, las comisiones, todo lo que se debe pagar para hacer una inversión. Una vez, digamos, se tienen que incorporar los costos asociados a esa operación. ¿Cómo está el costo de vida de esas ciudades en donde se van a hacer inversiones? También es naturalmente determinante. Lo que hablábamos ahora, los patrones demográficos que pueden también dar señales hacia adelante, cómo va a permanecer esa actividad económica. Así que unos elementos fundamentales, de nuevo, no solamente el entorno actual, sino también pensando un poquito en perspectiva. Y destaco finalmente un tema que ha sido recurrente en nuestra charla, que es el tema de la diversificación. Eso es fundamental, todos lo sabemos, y es las inversiones deben contar con ese componente de diversificación. Un inversionista debe preguntarse cómo esa inversión particular está ayudándole a diversificar el riesgo en su portafolio. Y Estados Unidos y el real estate justamente luce como un candidato esencial, fundamental para quien está pensando hacer inversiones desde América Latina, desde Colombia, por su solidez económica, por su estabilidad de la moneda, por su estabilidad en precios, y naturalmente juega un papel importantísimo contracíclico en términos de lo que eventualmente podría ser una desaceleración de la economía a nivel regional en América Latina por un lado, y un deterioro del precio de los activos que ha venido pasando especialmente en los últimos 2 años. Ahí el dólar como moneda fuerte sigue jugando un papel fundamental en esa rentabilidad de la inversión. Ezequiel, bueno, lo dijo mucho Iván, dijo mucho Luis recién. Información, datos, ¿qué otra cosa a tener en cuenta para cerrar? Bien poco más para decir. Podría hablar del asesoramiento, que es muy importante. A todos los que quieran invertir, yo los invitaría a que entren en nuestra página web. Pueden darse de alta muy fácilmente, inclusive también con aplicaciones desde el App Store de Apple o de Android, y pidan cita con un asesor. Nosotros tenemos un equipo de asesores comerciales muy trabajado,
con mucha experiencia. Yo sé, porque lo vivo, yo soy también inversor y me gusta tener una atención personalizada porque cada inversor es distinto uno de otro, todos tenemos nuestras necesidades y preferencias y tratamos de darle ese servicio a nuestros inversores. Así que asesórense, contáctense sin miedo, todas las preguntas que se le podamos responder, se las vamos a responder en el momento. Luis Fernando Mejía, Iván Ezequiel Chomer, ha sido un placer pasar estos momentos con ustedes. Gracias por haber participado de esta Dividend Talks. Gracias a ustedes Muchas por la gracias. invitación. Un saludo muy especial para todos. Muchas gracias. Igualmente, Luis. Gracias, Juan. Por favor. Y a ustedes nos reencontramos en la próxima charla del ciclo Dividend Talks.